Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no actúa? Si Él interviniera constantemente para evitar el mal, estaría anulando nuestra libertad de decisión. ¿Por qué entonces permite que sucedan cosas como desastres naturales, terremotos, huracanes y cosas que no son directamente consecuencia de nuestras malas decisiones? El mal y el sufrimiento no solo son causados por las acciones humanas, sino por el estado caído del mundo. Hola, hoy tenemos una conversación importante. Soy madre y como muchas personas, tengo preguntas que me quitan el sueño. La que quiero hacerte hoy es algo que todos nos hemos preguntado en algún momento. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué vemos sufrimiento, dolor y tanta injusticia? Si Dios es todopoderoso y nos ama, ¿por qué permite todo esto? Esa es, sin duda, una de las preguntas más profundas que la humanidad se ha hecho a lo largo de la historia. Cuando nos enfrentamos a situaciones de dolor, sufrimiento o injusticia, es natural preguntarnos, ¿dónde está Dios en todo esto? Lo primero que debemos entender es que el mal, en todas sus formas, no es algo que Dios haya creado. En realidad, el mal surge cuando los seres humanos, con el don del libre albedrío que Él nos dio, eligen alejarse de su voluntad. Dios creó un mundo perfecto, pero el pecado del hombre, desde la caída de Adán y Eva, introdujo el mal en la creación. Así que el sufrimiento, aunque no fue parte del plan original, es una consecuencia de nuestra libertad para elegir, incluso cuando esas elecciones resultan en dolor. Eso es difícil de asimilar, pero si el mal es consecuencia de nuestras decisiones, ¿por qué Dios no interviene directamente para evitarlo? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no detiene el sufrimiento, las injusticias o incluso las enfermedades que tanto daño hacen? Es una pregunta que mucha gente se hace, y entiendo la frustración. Si Dios tiene todo el poder, ¿por qué no actúa? La respuesta tiene que ver con la naturaleza misma del amor y la libertad. Dios nos dio la capacidad de elegir, porque el amor verdadero no puede ser forzado. Si Él interviniera constantemente para evitar el mal, estaría anulando nuestra libertad de decisión, que es la base de nuestra relación con Él. Él nos ama tanto que prefiere permitir que existan las opciones, incluso si eso significa que algunas personas elijan el mal, porque en esa libertad está el verdadero amor. Dios no nos crea como robots, sino como seres con voluntad propia. Pero ¿por qué entonces permite que sucedan cosas como desastres naturales, terremotos, huracanes y cosas que no son directamente consecuencia de nuestras malas decisiones? ¿No deberían esas situaciones ser evitadas por un Dios que nos ama? Esa es una excelente pregunta, y se conecta con la realidad de que el sufrimiento no es solo el resultado de nuestras decisiones personales, sino que tiene raíces mucho más profundas. El mal y el sufrimiento no solo son causados por las acciones humanas, sino por el estado caído del mundo. En el principio, cuando Dios creó todo, el mundo era perfecto. Pero cuando el hombre eligió desobedecer, la creación misma fue afectada por el pecado. Las tormentas, las enfermedades y los desastres naturales son efectos indirectos de esa ruptura entre Dios y la creación. Lo que quiero decir con esto es que no todos los desastres o el sufrimiento son castigos de Dios. La creación misma está esperando ser restaurada, como dice la Biblia en Romanos 8:22. La creación gime y sufre dolores hasta ahora. El mal en el mundo no solo nos afecta a nosotros, los humanos, sino a todo lo que Dios creó. Eso tiene sentido, pero también me lleva a pensar en las tragedias más personales, como las enfermedades que no son consecuencia de ninguna acción particular. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué una persona buena y justa tiene que sufrir tanto? ¿Por qué permite Dios que personas como esas pasen por pruebas tan dolorosas? Yo sé lo que es el dolor. He sentido el peso del sufrimiento, la angustia de la injusticia y la soledad más profunda. He visto cómo los justos son golpeados por la adversidad, cómo los inocentes son heridos sin razón aparente. Y he enfrentado el momento en el que todo parece perder sentido, cuando el alma clama por una respuesta y solo encuentra silencio.
Cuando vemos a alguien bueno sufrir, nos preguntamos, ¿por qué? No es fácil hallar una respuesta. Pero con el tiempo, he comprendido que el sufrimiento, aunque cruel, puede moldearnos. Nos obliga a mirar más allá de lo inmediato, a encontrar fuerza en medio de la debilidad, a descubrir que incluso en la oscuridad hay algo que aprender. No es que el dolor sea bueno en sí mismo, pero nos enseña lo que significa la compasión, la empatía y la fe genuina. Nos recuerda que, en los momentos más difíciles, no estamos tan solos como creemos. Pero, si sufrimos y aprendemos de ello, ¿por qué sigue existiendo tanto mal, tanto sufrimiento, sobre todo cuando parece que muchas personas no aprenden nada de ello? ¿Realmente hay algún propósito en todo esto? Es cierto que el sufrimiento puede parecer absurdo a veces, y que muchos se preguntan si realmente tiene algún propósito. Lo que debemos entender es que, aunque no siempre podamos ver el propósito detrás de todo el sufrimiento, Dios sí tiene un plan perfecto para nosotros, incluso en medio de la tormenta. A veces, el sufrimiento puede hacernos sentir desconectados de Dios, pero muchas veces es en esos momentos cuando Él se acerca más a nosotros. Dios no causa el mal, pero lo usa de una manera que nosotros no podemos comprender completamente. En Romanos 8:28 se nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que el mal en sí mismo sea bueno, sino que Dios puede transformar incluso lo peor que nos sucede para un propósito mayor. Entonces, ¿el mal, aunque no sea algo que Dios haya creado, puede tener un propósito? ¿Nos ayuda a ser más fuertes, más cercanos a Él? Exactamente. El mal y el sufrimiento pueden servir como herramientas de crecimiento espiritual. La verdadera fe no se forja en los momentos fáciles, sino en los tiempos de prueba. Si miramos la vida de personajes como Job, David o incluso el mismo Jesús, vemos que sus momentos más difíciles fueron aquellos que profundizaron su relación con Dios. Dios no es indiferente al sufrimiento. Él está presente en nuestro dolor, y Él quiere que, a través de ese sufrimiento, lleguemos a ser más como Él. La esperanza está en saber que, a pesar de las circunstancias, Él puede usar todo lo que sucede en nuestras vidas para acercarnos más a su propósito. Es muy difícil ver eso cuando estamos en medio de la tormenta. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza real que podemos aferrarnos, incluso cuando todo parece perdido? La esperanza verdadera, y la más grande, está en que Dios nos ha prometido restaurar todas las cosas. Aunque el mal y el sufrimiento son una realidad ahora, un día todo será redimido. El Apocalipsis nos habla de un futuro en el que no habrá más dolor, más muerte, ni más lágrimas. Dios hará nuevas todas las cosas, y eso incluye la creación y a cada uno de nosotros. Mientras tanto, la esperanza es saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Él no está distante, sino que está caminando con nosotros en medio del dolor, dándonos la fuerza para seguir adelante, incluso cuando no entendemos el propósito de todo lo que nos sucede. Gracias, Jesús, por esta conversación tan profunda y reflexiva. Creo que muchos de nosotros necesitamos recordar que aunque el mal y el sufrimiento son parte de nuestra realidad, no estamos solos. Dios no solo creó un mundo perfecto, sino que un día lo restaurará. Y mientras tanto, Él está con nosotros en cada paso. Gracias a ti por permitirme compartir esto. Siempre recuerden que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios sigue siendo bueno, y su amor por nosotros nunca cambiará.